Hola a todos, sean bienvenidos a este video en el cual estaremos hablando sobre la competencia traductora y sus subcompetencias. Dicho tema se presenta por Alejandra Quesada, Elizabeth Ramos, Angélica Rodríguez, Evelyn Rodríguez, Belén Rodríguez y Andrea Valenzuela. Hoy en día es bien sabido que todo profesional debe tener competencias, ya que estas mismas pues ayudarán a que este individuo logre ejecutar un trabajo, una tarea, un proyecto de manera eficiente. Pero, ¿qué son estas competencias? ¿A qué se refieren? ¿Qué hace competente a un individuo? Bueno, el doctor Gómez Rojas en el 2015 nos hace saber que básicamente una competencia profesional es la manera en que un individuo pone en práctica ya sea sus conocimientos, habilidades y destrezas, siendo tanto racional como prudente al momento de evaluar las diferentes situaciones complejas a las que en algún punto de su carrera se va a enfrentar. Y además, cómo es que las va a solucionar, cómo va a tomar las decisiones más acertadas en base, a claro, sus conocimientos. Dichos conocimientos o saberes deben ser ineludiblemente adquiridos y desarrollados en la etapa de la formación, pues esta misma le permitirá como resultado ser capaz de o estar capacitado para una profesión adecuadamente. Ahora bien, fue durante los años 80 que el término de competencia traductora surgió y varios autores comenzaron a proponer modelos para su estudio. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, a Bell en 1991, Nubert en 1994, Cao y Hurtado Alvira en 1996 y Hansen en 1997, por mencionar unos cuantos. Casi todos ellos coinciden en que, para tener una comprensión profunda de la competencia traductora, es necesario que se le estudie considerando principalmente que no solo se basan en habilidades lingüísticas, sino que se compone de varias áreas de conocimiento, las cuales se mencionarán en unos instantes. Además, existe una gran diferencia entre la traducción directa y la traducción inversa. De esto se hablará más adelante. A grandes rasgos, podemos definir a la competencia traductora como el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que le permiten al traductor desenvolverse en la materia y realizar un buen trabajo. Estas habilidades son idealmente adquiridas durante sus años de formación, y es en base a ellas que el traductor puede desarrollarse en dominio de la materia. Para comprender y estudiar a profundidad la competencia traductora, se ha llegado a la conclusión de que es mejor dividirla en subcompetencias, las cuales son competencia comunicativa de las dos lenguas, competencia extralingüística, competencia de transferencia, competencia psicofisiológica, competencia instrumental, también llamada profesional, y competencia estratégica. A lo largo de esta presentación trataremos de definir a cada una de ellas. En primer lugar, nos encontramos con la competencia comunicativa de ambas lenguas. Y con ambas lenguas me refiero, evidentemente, a la lengua original del texto a traducir y la lengua meta. Es necesario entender que, en este sentido, se debe contar con un bilingüismo que cumpla con la definición propuesta por Bloomfield, es decir, que el traductor domine su segunda lengua en el mismo nivel que un nativo. Aunque en este caso, también debería tomarse en cuenta que esto último, el nivel de un nativo, es un concepto muy relativo. La importancia de adquirir esta competencia radica en que el corazón de la traducción es eliminar las barreras impuestas por la inhabilidad de comunicarse en la misma lengua. El trabajo de un traductor es actuar como puente entre el emisor y el receptor del mensaje, y para esto es necesario que pueda entender y comunicarse en ambas lenguas en partes iguales. Si no entiende lo que tiene que traducir, ¿cómo se espera que se lo pueda explicar a alguien más? O bien, si lo que no domina es la lengua meta, ¿cómo se espera que el receptor logre captar un mensaje que no fue retransmitido en base a su conocimiento, sino al escaso conocimiento del traductor en la lengua meta? Es por la falta de un dominio certero de ambas lenguas que nos podemos encontrar muchas veces con traducciones hechas por personas que no son traductoras, pero que conocen ambas lenguas. Ojo ahí, las conocen. Sin embargo, para un traductor no basta con saber formular oraciones y párrafos enteros en donde pretendan transmitir el texto original. La traducción va mucho más allá. Cuando se habla de dominar a la segunda lengua de la misma manera que un nativo lo haría, se hace referencia a esa necesidad de que el traductor se relacione profundamente con los aspectos culturales, sociales, políticos e incluso geográficos de la misma.
Es ilógico siquiera suponer que se puede engañar a un nativo pretendiendo dominar su lengua para luego realizar una traducción que no va a generar ningún tipo de conexión con su público meta. Es la combinación entre el bagaje cultural y el dominio de todas las reglas necesarias para entender y hablar en la lengua meta que van a facilitar al traductor emitir una traducción de calidad. Mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar sobre la competencia extralingüística. La competencia extralingüística se refiere a la capacidad de entender y utilizar información que va más allá de las palabras. ¿A qué me refiero? Es como tener un sexto sentido que te permite leer entre líneas y entender lo que realmente está diciendo la persona o está tratando de darte a entender. Un ejemplo sería cuando estás hablando con alguien y entiendes que está enojado, que está triste, porque no solo porque te lo está diciendo, sino también por sus gestos, ya sea faciales o corporales, como no sé, que está apretando los puños, que su gesto, su ceño está fruncido. Entonces, eso es la competencia extralingüística. La competencia extralingüística se aplica en muchas situaciones, como serían, por ejemplo, como ya comentamos, las conversaciones, cuando entiendes a lo que se refiere por su tono de voz, por sus gestos, por la forma en la que te está dando a entender el mensaje, no solamente verbalmente, en los textos también, cuando entiendes ya sea el humor, los chistes, la ironía, el sarcasmo, cuando alguien está triste, aunque tal vez en textos es un poquito más difícil de entender o comprender, pero a veces logra poderse comprender de buena manera por el contexto, y eso nos lleva a lo cultural. También cuando entiendes la diferencia, cuando entiendes las culturas, las costumbres, cuando aprendes a comprender el contexto también, y para poder desarrollar, aplicar todo la competencia extralingüística, es necesario observar, prestar atención a señales verbales, a las señales verbales y a las no verbales, que como mencionamos anteriormente, los movimientos de las manos, el movimiento de la boca, el movimiento de los ojos, la mirada. Tienes que aprender a ser analítico. El escuchar también, escuchar atentamente, es muy importante aprender a escuchar también por los tonos que la voz logra entonar, ya sea si alguien está enojado, está triste, está molesto o está muy feliz. Y pues también aprender sobre las diferentes culturas. Esto debido a que no en todas las ciudades, países, tenemos la misma manera de hablar, ya sea con expresiones o con incluso gestos. Entonces es muy normal que, por ejemplo, no es lo mismo decir concha aquí, que nosotros lo interpretamos como un pan, y concha allá en, Puerto Rico, Colombia. Entonces es importante también investigar sobre los diferentes tipos de expresiones que hay, o las diferencias en las expresiones que hay de aquí de México y incluso hasta de Tijuana a las que hay en el mundo. Por otro lado, tenemos la subcompetencia de transferencia. Esta competencia se basa en transferir un mensaje, que en este caso sería un texto, de una lengua fuente a una lengua meta. Esto sucede gracias a la capacidad del traductor de comprender primeramente el mensaje del texto original, para así dar continuidad a la transferencia del mensaje a través de un proceso cognitivo, en el cual se recodifica la información recibida y que durante el proceso de traducción se llevará la intención del texto original al texto en el idioma meta. Se debe mencionar que para que se obtenga un buen resultado en la traducción final, se debe tener muy en claro a quién se destina la traducción, es decir, quién es nuestra audiencia meta. Esto es con el fin de que al momento de recodificar el mensaje a la lengua meta, la traducción no sea ni se sienta ajena a la estructura del idioma meta, a la cultura de llegada y entre otros factores importantes a tratar con la audiencia. En la siguiente tabla se nos muestra una especie de guía a considerar para poder lograr una buena transferencia. En la primera columna tenemos como primer paso nuestro texto original, en el cual se debe identificar
a qué género pertenece el texto fuente, es decir, si es de género literario, científico, político, periodístico, comercial, etc. También se debe reconocer la intención del texto y el mensaje que éste busca compartir. En segundo lugar, tenemos las destrezas de transferencia. Aquí se conlleva principalmente el proceso cognitivo, ya que aquí es donde se utiliza la aplicación de técnicas y estrategias de traducción que le ayuden a lograr una traducción eficaz a nuestro traductor. Es decir, aquí se implementa la recodificación del texto a la lengua meta, siempre teniendo en cuenta cumplir con criterios establecidos por el cliente, el cual vendría siendo el encargo de traducción, el cual nos ayudará a marcar un objetivo claro. Por último, tenemos nuestro texto meta. En este último paso, se respeta el género del texto y la estructura de la lengua, tanto como su cultura, para así poder asegurar que la traducción fue eficiente al momento de llegar a la audiencia meta. La subcompetencia fisiopsicológica. Bueno, esta subcompetencia conforma una parte esencial e importante dentro de la competencia traductora. Esto porque tiene que ver con las actitudes y habilidades cognitivas del traductor junto con sus aptitudes psicomotoras. Cabe recalcar que las actitudes psicomotoras mezclan lo físico junto con lo cognitivo. Entonces, pues básicamente se podría decir que esta subcompetencia tiene que ver con el bienestar tanto físico como mental del traductor. Porque, número uno, como se acaba de mencionar anteriormente, pues es una mezcla de procesos cognitivos y dichos procesos pues abarcan habilidades como la memoria y la autoconfianza. Quiero hacer pues un énfasis en esta última, ya que pues es gracias a esta por la que se pueden tomar pues buenas decisiones y se puede estar seguro de ellas. Entonces pues también es muy importante que a la hora de trabajar o llevar a cabo este proceso pues uno debe estar bien mentalmente, uno no debe de estar pues pensativo, ni triste, ni depresivo, porque pues lo importante es evitar que factores como la pereza, el desinterés, la falta de concentración o incluso que la negligencia pues afecten a este proceso de traducir y a la traducción. Y bueno, el punto número 2, los recursos psicomotores, es decir, lo que se inclina hacia lo físico, hacia su bienestar en términos de salud. Por ejemplo, si alguien pues está enfermo de un dolor de cabeza, de garganta u otro síntoma de enfermedad física, pues también puede interferir en los buenos resultados finales que una traducción debería de tener. Ahora explicaré lo que es la competencia instrumental profesional. La competencia instrumental profesional se refiere a todos aquellos conjuntos, conocimientos y habilidades que le permiten al traductor poder ejercer la traducción de una manera más profesional, ya que no se trata únicamente de poder dominar dos lenguas, sino que implica el saber cómo aplicar esos conocimientos dentro de un contexto laboral real. En primer lugar, esta competencia incluye el uso adecuado de fuentes documentales. Por ejemplo, cuando un traductor se enfrenta a un término del cual no tiene conocimiento, especialmente en textos técnicos, ya sean jurídicos o médicos, no puede basarse solo en su intuición y lo que cree que puede significar aquella palabra que busca, sino que debe consultar en diccionarios especializados, bases de datos terminológicas o corpus para garantizar una mejor precisión y coherencia en el texto. Este proceso demuestra la responsabilidad y el compromiso con la calidad de su trabajo. En segundo lugar, implica el manejo correcto de herramientas terminológicas. Actualmente, el traductor profesional utiliza herramientas de traducción asistida como las CAT Tools que le permiten almacenar memorias de traducción y mantener uniformidad en textos extensos, por lo que también debe dominar programas de edición de texto, formato y revisión, ya que la presentación final del documento forma parte del trabajo profesional del traductor. Además,
Esta competencia incluye el conocimiento del mercado laboral y la ética profesional, lo que significa poder saber establecer presupuestos, respetar plazos de entrega, mantener la confidencialidad de la información y comunicarse adecuadamente con el cliente. Esas mismas acciones forman parte del ejercicio responsable de esta profesión, y en ese sentido, la competencia instrumental profesional tiene una diferencia bastante clara entre lo que es un traductor profesional y un simple bilingüe. Una persona bilingüe puede comprender y expresar ideas en dos idiomas, pero no necesariamente sabe investigar la terminología especializada, utilizar herramientas terminológicas o tener un buen manejo para gestionar un encargo de traducción de manera formal y profesional. Por lo tanto, esta competencia demuestra que la traducción es una actividad compleja que requiere preparación técnica, organización y responsabilidad profesional, más allá del conocimiento lingüístico. La competencia estratégica es la más importante, ya que es la responsable de resolver los problemas y la eficiencia del proceso del traductor. Esta competencia permite compensar deficiencias al identificar los problemas de traducción y aplicar procedimientos para resolverlos. Se refiere a las estrategias que un traductor usa cuando aparecen dificultades al momento de traducir. Es una decisión importante que debe tomar un traductor ante cualquier dificultad que se presente a la hora de traducir un texto. Estos problemas pueden ser expresiones culturales, palabras inequivalentes o juegos de palabras en la primera lengua. Significa que la competencia estratégica es la capacidad de detectar problemas de traducción y de decidir cómo resolverlos. Esta competencia estratégica cuenta con más subcompetencias como lo es la comunicativa, que se encarga de saber cómo funcionan los dos textos en ambas lenguas. La competencia instrumental es saber cómo usar diccionarios y corpus y herramientas digitales. La competencia psicofisiológica es tener buena memoria, concentración y atención. La competencia temática se refiere al conocimiento del tema del texto. Y la competencia interpersonal es la habilidad para relacionarse con clientes o autores. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos no sin antes agradecer por haber visto este video. Ahora sí, see you later, translators.